Hola, hola, les hablan Ángela Barón Y María José Sazo. y durante este espacio hablaremos sobre la forma en que se ha construido el pensamiento latinoamericano desde un punto de vista crítico y alejado del eurocentrismo. Podemos iniciar con una de las obras que han marcado la forma en que nos percibimos como latinoamericanos. Esta es Las Venas Abiertas de América Latina, del autor uruguayo Eduardo Galeano en 1971. Este es un libro que sin duda ha causado grandes cambios frente a cómo deberíamos entender y pensar las supuestas premisas únicas que se nos han impuesto por años. Su estructura hace que el lector comprenda desde un punto de vista más nuestro el cómo se han modificado las estructuras sociales y políticas sin tener en cuenta la vasta historia de la que es protagonista el continente americano. Este autor relata desde la perspectiva de distintas naciones la influencia de aspectos como la colonialidad o la subordinación que han estado presentes en nuestro pensamiento a través de la historia. Por eso yo considero que es importante dar un repaso en cuanto al contexto histórico que nos relata Galeano. La pobreza del hombre como resultado de la riqueza. La fiebre por el oro en suelos latinoamericanos surge del libro de Marco Polo que llevaba consigo Colón, en donde Marco Polo relataba cómo los suelos asiáticos poseían oro en enormes abundancias y minas que supuestamente no se agotaban jamás. Es así como la corona española decide financiar el viaje para el acceso directo a las fuentes sin la cadena de intermediarios o revendedores en el afán de la carrera por los metales preciosos y el pago para el tráfico comercial. La Reconquista y la Santa Inquisición convirtieron al Reino de Castilla en el reino de Dios sobre la tierra. La esclavitud de los indígenas, aunque estaba técnicamente prohibida, fue bendecida, es decir, que como requerimiento se despojaba a los indígenas de su identidad cultural y los capitanes de conquista debían leerle a los indios para convertirlos en la fe católica. A este fenómeno lo podemos llamar la misión civilizadora, donde los españoles y portugueses combinaron la propagación de su fe con el saqueo de las riquezas nativas. El poder europeo se extendía para usurpar las tierras vírgenes, que prometían botines espectaculares en regiones como Potosí, Guanajuato, Zacatecas, Oro Preto, entre otras. América entonces parecía un invento más de la época del Renacimiento y de la Edad Moderna. Se puede decir que el desnivel entre las creaciones que se estaban generando en ambos mundos explica en cierta medida la relativa facilidad con la que sucumbieron las civilizaciones nativas. Al inicio podemos decir que los indígenas fueron derrotados por el asombro. Y a pesar de que estos sucesos tuvieron lugar hace más de 7 siglos, los estragos de estos procesos de colonización se siguen reproduciendo a través de una retórica eurocentrista en los países latinoamericanos y la construcción de las identidades latinoamericanas, pues se ven ampliamente permeadas por un complejo de inferioridad frente a lo que se considera como moderno o europeo. Las regiones que hoy en día se encuentran en procesos lentos de desarrollo o determinados como periferia fueron las que algún día brindaron extensas riquezas a una metrópoli, pues los lazos que tenían entre ellas lograban que la supuesta región superior disfrutara de la explotación de las regiones menos favorecidas. Es el tal caso de Potosí, Guanajuato y otras regiones en el continente americano en donde la abundancia de recursos materiales y capitales no se acumulaban sino que eran derrochadas por esta metrópolis. Podemos decir que Potosí desafortunadamente se llevó la peor parte, pues pasó de ser un centro de negocios internacionales y estar habitada por una población tan grande como Argentina a hoy en día representar la región con el menor índice de desarrollo humano de Bolivia. En Potosí había una cantidad de plata tan grande que convertiría a una aislada aldea inca en la cuarta ciudad más grande del mundo cristiano en tan solo 70 años. Potosí financiaría la creación del complejo industrial más avanzado de su época y definiría las fortunas económicas desde China hasta Europa Occidental, ya que realmente lo que hizo ricos a los europeos no fue el dichoso dorado, oro nunca hallado, sino la plata. A los pocos años del descubrimiento español de las minas, la plata de América comenzó a cruzar el Atlántico, marcando un hito en la historia económica del mundo que nunca había ocurrido nada parecido de esta escala. El saqueo interno y externo fue el medio más importante para la acumulación de capital que desde la Edad Media hizo posible la creación de una nueva etapa económica mundial. A medida que se extendía la economía monetaria, el intercambio desigual se iba impregnando cada vez más en las capas de la sociedad y en todos los rincones del planeta hasta perdurar en la actualidad, creando una necesidad de lucha por parte de los nativos ante las injusticias cometidas por los europeos.
El surgimiento de la sublevación indígena, en donde personajes como Tupac Amaru del Perú, cacique mestizo descendiente de emperadores incas, encabezó el mayor movimiento revolucionario, decretando la libertad de los esclavos, la abolición de impuestos y el repartimiento de mano de obra indígena en todas sus formas. Fue un movimiento tan exitoso que millones de indígenas se sumaron a las tropas del denominado padre de los pobres y desvalidos, hasta que él fue traicionado y entregado a los realistas. En México, Miguel Hidalgo llamó a los indígenas a luchar por su liberación. Este cura puso fin a los tributos y repartió tierras de Guadalajara. Decretó la libertad de los esclavos, pero fue finalmente ejecutado tras una derrota militar. Y José Morelos, su movimiento de insurgencia indígena llegó a dominar una gran extensión en el territorio mexicano hasta su fusilamiento. Como Tupac, Miguel y José, surgieron a lo largo de la historia otras iniciativas de sublevación que, teniendo en cuenta avances económicos, políticos y tecnológicos, sigue viéndose en la necesidad de defender nuestros derechos básicos, territorios y cosmovisión y formas de pensamiento. Esta masa enorme de capital que se obtuvo a costas de las tierras americanas creó un ambiente próspero para el desarrollo europeo. Las inversiones, el espíritu de empresa y posteriormente el financiamiento para los procesos de manufacturación en la revolución industrial. De esta manera, impedían que las regiones que usurpaban pudieran prosperar y acumular el capital de sus productos. La doble tragedia de los países en desarrollo muestra que no solo nuestros países fueron víctimas de la concentración absurda de sus riquezas por parte de los europeos, sino que también tienen que luchar por compensar este atraso industrial en un mundo lleno de productos manufacturados por una industria que es completamente occidental. Por eso, se preveían que este derroche desproporcionado y el no control de las regiones haría que las ciudades colonizadas cayeran junto con los colonizadores. Este recorrido histórico deja en evidencia cómo es del momento en el que el desarrollo del supuesto descubrimiento de América hemos estado obligados a las grandes y a otras naciones, dejando de lado toda nuestra historia, de cómo ese desarrollo que no solo se sufre en América Latina es consecuencia del desarrollo ajeno. El surgimiento de una especie de herencia mental de inferioridad sobre cómo se nos determinó siempre ser como Europa y o trabajar para ellos, en donde todo lo que somos es todo lo que no debería ser a los ojos de los europeos, pues nunca trabajamos para nosotros. Siempre tiende a ser para Europa o Estados Unidos. Esto generando problemas ambientales, políticos, sociales, bélicos, de imperialismo y de dependencia económica. Esta herencia mental de inferioridad y de obligación no acaba luego de las independencias, pues se sufre un proceso de traspaso, si se puede llamar así, de control e influencia de las naciones europeas a la naciente potencia mundial, los Estados Unidos. Todo esto a través de concepciones como el Destino Manifiesto y la Pax Americana, que causó y justificó la expansión estadounidense por el Caribe y el Pacífico, pues Estados Unidos era el supuesto pueblo elegido y tenía derecho natural y divino de proteger e influir en las naciones de la región. Al igual que España y Portugal, Estados Unidos es lo que hoy es debido al imperialismo en América Central y la subyugación cultural y económica del continente. Para explicar lo anterior, traemos a la mesa el caso de Puerto Rico y Cuba, últimas dos colonias españolas en el continente americano que sufrieron de primera mano el cambio de subordinación y convirtiéndonos, según la doctrina Monroe, en un nuevo punto de influencia estadounidense. En la historia de Puerto Rico, tierra azucarera quedó prisionera, pues Estados Unidos, con la influencia de su Destino Manifiesto, colonizó el territorio puertorriqueño. Desde el punto de vista norteamericano, los puertorriqueños no son lo suficientemente buenos para vivir en una patria propia. Cuentan con una representación política en el Congreso norteamericano, pero sin voto y prácticamente sin voz. Y a cambio de este derecho obtienen un estatus colonial. Puerto Rico, hasta la ocupación, tenía su propia moneda y mantenía un próspero comercio con los principales mercados. Hoy su moneda es el dólar y sus aranceles se fijan en Washington, donde se decide todo lo que tiene que ver con el comercio tanto dentro como por fuera de la isla. Lo mismo ocurre con sus relaciones exteriores, su transporte, las telecomunicaciones, los salarios y las condiciones de trabajo, debido a que Puerto Rico figura como un territorio no incorporado de Estados Unidos, controlado por Estados Unidos, pero sin ser parte de este. Esto nos hace entender cómo el colonialismo sigue latente y normalizado en pleno siglo XXI. La creación de supuestas dinámicas en pro a salvaguardar el continente de Europa propuestas por los norteamericanos ha ocasionado que se condicionen las relaciones de poder económicas y culturales ahora en constante
y para Estados Unidos. Las intervenciones militares justificadas en el marco de la política del gran derrote en países como Cuba, Nicaragua, Haití o República Dominicana, todo para proteger el interés económico o instalar gobiernos afines a la idea y el gobierno norteamericano. También está el famoso Plan Cóndor, en donde se patrocinaron los distintos golpes militares y el ataque a los movimientos de izquierda o con tintes comunistas para protegerse en el marco de la Guerra Fría. Al igual que Europa, es ahora Estados Unidos el que ha influido en América Latina a través de una combinación de poder militar, económico, político y cultural, con el objetivo de mantener su hegemonía en la región y proteger sus intereses estratégicos como una dinámica de contención, el soft power que ha estado a su favor, políticas antidrogas en Colombia y las competencias con otras potencias y, por supuesto, la economía. El impacto ha sido tal para la población latinoamericana que el siguiente caso muestra un ejemplo de la fragmentación histórica que nos ha causado otras regiones en nuestra construcción como latinos y nuestra identidad. Nos ubicamos nuevamente en Perú, donde el pasado noviembre del 2024, en el evento Orígenes, organizado por la Asociación de Moda Sostenible del Perú, en colaboración con Vogue México, evento en el cual se reunió a un grupo de diseñadores y expertos y el público en el Centro Cultural en Barranco, Lima, con el fin de dar a conocer los nuevos proyectos de estos profesionales latinoamericanos, estalló una polémica con la diseñadora Anisa Manes, la cual en su panel quiso compartir las experiencias que tuvo realizando su nueva campaña inspirada en la comunidad Ship Vivo con I. En esta charla, Samanes contó que les pidió enseñarles más sobre su cultura a cambio de enseñarles sobre su experiencia en el diseño. Y esta se mostró impactada y hasta un poco molesta al ser solicitada una remuneración por parte de la comunidad, para quienes su arte, el quené, es parte esencial de su identidad y su principal sustento económico. La diseñadora reclamó que la cultura de esta comunidad indígena era parte también de su cultura como peruana y además que su arte es patrimonio de la humanidad y por lo tanto no se justifica el alto costo de estos textiles, por lo que terminó por pagar mucho menos de lo que había sido sugerido a 3 miembros de la comunidad que terminaron por aceptar sus condiciones debido a sus necesidades económicas. Y a cambio se le otorgaron algunos bordados que fueron utilizados en sus diseños con ligeras modificaciones para no meterse en problemas, en palabras de la diseñadora. Ante este suceso, surgieron críticas por parte no solo de la ciudadanía peruana y nativa, sino también de la comunidad internacional, debido a la falta de la valoración del trabajo artesanal y la apropiación de la cultura sin una compensación adecuada. Se puede ver reflejado como todavía en la actualidad personas con rasgos eurocentristas despojan, extraen y objetifican los conocimientos de las comunidades marginadas, buscando comercializar con estos sin otorgarle su debido reconocimiento a los pueblos originarios, dejando en claro la soberbia y superioridad europea frente a lo artesanal, asumiendo que su falta de progreso económico se debe a la falta de saberes técnicos en lugar a una clara falta de oportunidades y legislación que los proteja ante las estructuras de poder. También podemos ver cómo se ha normalizado que los turistas adoran fotografar a los indígenas en el altiplano vestidos con sus ropas típicas, pero ignoran que la actual vestimenta que portan fue impuesta por sus colonizadores. Con la información analizada anteriormente, en definitiva, nuestros saberes sí cuentan con relevancia, pues con el fin de combatir este pensamiento colonial y seguir creyendo que el proyecto europeo es el único al que debemos aspirar, autores como Enrique Dussel proponen en la base al diálogo intercultural que surja la transmodernidad. Esto es una nueva civilización en donde la modernidad y lo alterno se constituyan, dialoguen y aprendan entre sí, donde la cultura de cada pueblo tenga derecho a realizar su proyecto sin ser juzgado y sometido por un único modelo de civilización. El concepto denota precisamente alternativas múltiples de vida, de formas de pensar, conocer, ser y distintas a la europea. La transmodernidad es un proyecto mundial de liberación, donde la alteridad, que era coesencial de la modernidad, se realice igualmente. Así se llega a concientizar de que en realidad debemos establecer un punto en que lo que creamos que es correcto sea evaluado y comparado con respecto a los saberes propios, y así lograr erradicar el adoctrinamiento del que hemos sufrido. Para finalizar, y como dijo José Martín, ser culto es el único modo de ser libre. Sigamos cuestionando, aprendiendo y construyendo un pensamiento propio. Esto fue Raíces
Pensamiento Latinoamericano, un espacio para pensar y sentir a América Latina. Hasta la próxima.